Hola amigos, somos Luis y Kristen Román. Bienvenidos a tu programa Éxito en la Familia. Síguenos en Facebook o en nuestra página éxitoenlafamilia.com. Hola amigos de Éxito en la Familia, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas tengan todos ustedes donde quiera que estén, donde quiera que vayan. Les mandamos un fuerte abrazo, una shibobo y les deseamos que tengan una semana excelente con la ayuda del Señor. Así es, qué bueno que podemos estar aquí de nuevo, empezando una nueva semana con este ánimo, con pues expectativa, ¿verdad? De ver lo que Dios va a hacer en esta semana en nuestras familias, matrimonios, trabajos, donde vayamos, ¿verdad? Él está con nosotros. Así es, y esta semana vamos a ver un tema muy, muy especial porque tiene que ver contigo. Y dices, conmigo, sí, tiene que ver contigo, se llama Cambia tu actitud. Cambia tu actitud. Y es como... es el énfasis imperativo de que tú puedes cambiar tu actitud, porque muchas veces simplemente queremos que Dios cambie nuestra vida. Señor, cámbiame. Señor, cámbiame. Y el niño, sí, mami, cámbiame. ¿Verdad? Pero cámbiame el pañal, mamá. No. Así parecemos. Así parecemos. A veces queremos que el Señor nos esté cambiando el pañal cuando dice, ya estás grandecito, ya estás grandecita, tú puedes cambiar tu actitud. Y esto va un poquito, amor, en contra del pensamiento religioso de que tú no puedes hacer nada, todo lo tiene que hacer Dios. ¿Verdad? Bueno, es que yo no soy nada, hermano. Es que yo no hago nada, todo lo hace Dios. Y no estoy hablando de eso. Claro que toda la gloria y toda la honra es para el Señor. Todo lo que hacemos todos los días deberíamos de hacerlo como para el Señor. Así dice la palabra. Pero es una decisión. Y la decisión tiene que ver con nuestra actitud. Y por eso va a ser muy emocionante, muy impactante, yo creo que esta serie. Porque te vas a dar cuenta que realmente mucho de lo que pasa en tu vida no depende de Dios, sino depende de tu actitud y de la oportunidad que tú le das a Dios de poder tocar tu vida y que pueda ser diferente. Pero todo empieza, Dios nos dio libre albedrío. Y libre albedrío, como que jugamos con esa palabra, porque por un lado decimos, no, es que si Dios quiere, pues va a pasar. Y por el otro lado decimos, bueno, es que yo quiero hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Y como que estamos en ese ir y venir, pero ¿qué tal si nos pusiéramos de acuerdo y integráramos nuestra libre voluntad con la voluntad de Dios? Y la pusiéramos debajo de Dios. Entonces quiero dar un pequeño ejemplo cómo funciona eso, porque creo que nos puede dar entendimiento. Dios nos da autoridad, pero cuando nosotros ponemos esa autoridad debajo de una suprema autoridad, o sea, debajo de un gobierno, entonces tenemos todo el respaldo para ejercer el llamado que venimos a hacer, pero con la cobertura de ese gobierno. Exacto. Entonces, eso es un policía, por ejemplo. Un policía tiene autoridad para ejercer su trabajo, para hacer lo que tiene que hacer, y tiene el respaldo del gobierno. Igualmente, en el reino de Dios, tú tienes autoridad en el reino de Dios, pero es porque Dios tiene el gobierno. Así que no hay que confundir esas cosas. Exacto. Tenemos autoridad en Cristo y Dios quiere que la usemos de acuerdo a sus propósitos. Así es, vamos a estar hablando en esta semana de autoridad y cómo podemos nosotros dominar nuestras emociones y pensamientos y todo eso, pero en ningún momento pensamos que este poder viene de nosotros mismos, ¿verdad? Como tú dices, Él tiene el poder y Él va otorgando esa autoridad para usar su poder. Pero así reconocemos que todo viene de Dios. A través del sacrificio de Jesús hemos recibido esa autoridad. Así es. Y vamos a leer un versículo para que podamos tener un poquito de aval, porque de repente la gente dice, ¿y dónde dice eso? ¿Dónde está en la palabra de Dios? Bueno, pues lo vamos a ver. Y podemos ir, por ejemplo, a Mateo 28. Y Mateo 28, después de que el Señor fue resucitado, ya después de la resurrección y todo, al final, cuando está con sus discípulos, Él les da estas instrucciones. Entonces los 11 discípulos, estoy en Mateo 28, 16, dice, entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había dicho. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Es increíble, ¿verdad? Y tiene que ver con exactamente que Jesús recobró la autoridad que el hombre había perdido y ahora se la da al hombre. Y entonces, con autoridad viene responsabilidad. ¡Tilín, tilín, tilín!
ahí un tilín al Espíritu Santo. Con autoridad viene responsabilidad. Así es. Parece como la película de Spider-Man, ¿verdad? Sí, ya no me acuerdo, amor. Yo no veo esas películas. Bueno, ahí dice. ¿Así dijo él? With great power comes great responsibility. Wow. Así es el dicho. Pero muy bien, muy está bien. mejor que el Espíritu Santo da esto que Spider-Man. Sí, un tilín al Espíritu Santo. Así, con gran autoridad viene gran responsabilidad, es cierto. Segundo de Pedro, yo voy a leer otro que me gusta. Segundo de Pedro, 1:3, dice, su divino poder, es su poder, ¿verdad? Que viene de Dios, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Él nos ha dado toda la autoridad que necesitamos para cumplir lo que Él nos pide, ¿verdad? A veces decimos, no, es muy difícil, no se puede, esto no me está funcionando. Entonces, ¿Dios es un mentiroso? No. Él nos ha dado todas las cosas que necesitamos, pero tenemos que recibirlos y ponerlos en práctica. Entonces dice en versículo 4, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Entonces eso no significa que somos divinos nosotros como Dios, pero Él nos da la oportunidad de participar en su naturaleza divina. Eso Así es increíble. Uno dice, ¿what? No, así es. Señor, danos revelación. Y yo siento que esto, obviamente, el versículo 4 está conectado al versículo 3, que es lo que necesitamos así para vivir como Dios manda. No es el poder y la autoridad para complacernos a nosotros y nuestros deseos y lo que queremos. Es el poder y la autoridad que necesitamos para vivir como Dios manda, para agradarle a Él y para avanzar su reino. Sí se puede. Él nos da todo lo que necesitamos. Bueno, cuando nosotros tomamos la autoridad que Jesús nos ha dado, o cualquier autoridad para hacer nuestros propios deseos, entonces eso empieza a traer rebeldía, porque va en contra de los principios por los cuales se te dio esa autoridad. Por ejemplo, si una persona que en un trabajo se le sube de puesto y ahora es gerente, tiene la autoridad para poder mandar a la gente, para poder organizar las cosas, etcétera. Pero si esa persona utiliza mal ese poder, entonces puede decir, bueno, pues yo voy a llegar tarde, me voy a llevar un poquito de este producto a la casa, al fin que yo tengo la autoridad, nadie me va a decir nada. Lo estás usando para los fines incorrectos. Y por eso Dios nos dice y nos prueba con cosas pequeñas. Algo que quiero decirte es que muchas veces estamos en un mismo proceso mucho tiempo y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Como si Dios fuera el responsable de hasta cuándo. Y claro que hay cosas que se tienen que poner en su lugar para que tomen acción, pero muchas veces tiene que ver con el carácter. Si tú estás listo para recibir el siguiente nivel de responsabilidad. Y Dios nunca nos va a dar una responsabilidad que no podemos llevar a cabo. Entonces creo que es muy importante entender eso. Y reconocer que aunque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, no quiere decir que siempre lo utilizamos. Podemos tenerlo ahí, pero no usarlo. Exactamente. Y otra cosa que tú dijiste del hombre de la empresa, que tiene gente en su mando a su cargo, y él empieza a jalar la gente para su propio fin. ¿No? Tal vez él quiere empezar su propia empresa, quiere hacer algo, y en lugar de usar esa responsabilidad para los dueños de la empresa, ¿no? Para crear su visión o para avanzar la visión de la empresa, él empieza a formar su propia visión y sus propias cosas. ¿Qué va a pasar? Pues lo van a despedir. Nadie va a aguantar eso, ¿no? O la gente, o muchas veces no se da uno cuenta y lo empieza a hacer. Y ya cuando se lleva a la gente, ¿no? De hecho, pasa en las iglesias, amor. Sí, también la gente, por ejemplo, empieza a tomar decisiones y al rato se lleva gente porque confunde la autoridad que se le dio con el gobierno. O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Exactamente. Y no hay bendición ahí. Como Así que algo va a pasar, va a haber una división o en la empresa, en la iglesia, el enemigo se va a meter. Entonces, cuando empezamos a usar la autoridad para nuestro propio fin, para nuestros propios deseos, entonces Dios levanta la bendición de eso. Ya se quita su bendición porque ya no es para avanzar su reino. Así es. Y se convierte en opresión. Una autoridad fuera de gobierno es opresión. ¡Oh! ¡Tilín, tilín, tilín! ¡Tilín,
ese fue doble pilín, ¿verdad? Ya no me acuerdo ni qué dije. A ver, una autoridad que se mueve fuera de gobierno es opresión. ¿Sí? Y tú tienes que pensar eso. Muchas veces así vivimos en nuestra vida. O sea, oprimiendo a la otra persona. Y puede pasar en la casa, en el matrimonio, con los hijos. O sea, cuando un papá tiene la autoridad en la casa, pero debe de ponerse debajo de Dios. O sea, porque si no, entonces no hay nadie que te diga qué está bien y qué está mal, sino más bien es tu propia opinión. Y es muy peligroso vivir bajo la propia opinión de una sola persona. Porque tenemos lo que se llama en inglés blind sides. ¿Qué dijo? ¿Verdad? Ese lados ciegos, ¿no? O sea, que no vemos. Sí. Y cuando no vemos, la otra persona nos puede ayudar a ver nuestros defectos. Entonces, creo que es importante, amor, y todo empieza con un pensamiento. Exacto. Sí, quiero remontarme un poquito a la historia de Lucifer, porque quiero que toquemos esa historia, porque creo que nos demuestra cuando una persona piensa lo equivocado. Vamos a ir a una pausa, no te vayas, regresamos. Hola amigos, ya estamos aquí de regreso y estamos muy emocionados, muy interesados en esta plática que se llama Cambia tu actitud. Y esa es la serie de esta semana y está en imperativo de cambia tu actitud, es casi como una orden, es porque podemos cambiar nuestra actitud. Porque sí se puede, ¿verdad? Eso es lo más importante, que entendemos que sí se puede. Sí se puede. Sí, es cierto. Tenemos que entender que somos responsables para nuestra propia actitud. Nadie más que nos puede, como que ese dicho que me hizo enojar. No, él hizo algo mal y tú decidiste enojarte. Así es. No. Que claro que hay cosas que nos empujan a nuestra debilidad y tomamos actitudes que no son correctas. Pero yo quería hablar un poquito sobre la historia antes de que la humanidad existiera, cómo la autoridad fuera de gobierno se convierte en opresión y rebelión, que es lo que estábamos hablando hace rato. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Lucifer, que ahora es Satanás y que es el príncipe de este mundo y que reina en las regiones celestes de una forma negativa en la vida de aquellos que viven en desobediencia. Entonces, creo que es importante entender que Dios le dio autoridad a Lucifer. ¿Sí? ¿Puedo preguntarte algo? Porque tú dijiste que hermana, él reina en lugares celestes. Entonces, ¿él reina en el cielo? No, en celestes no todo es el cielo, sino puedes ver como por ejemplo en Efesios 6, que habla de que hay espíritus de maldad que reinan en lugares celestes. Y quiere decir en el aire. ¿Qué quiere decir en el aire? El príncipe del aire. Del aire. De hecho, también se llama el príncipe del aire, ¿verdad? O sea, porque hay cosas que son espíritus que se mueven en la faz de la tierra y que operan en los hijos de desobediencia. Entonces hay diferentes lugares celestes, ¿verdad? Sí, de hecho, Pablo habla de un tercer cielo. Entonces, y bueno, el diablo se presentó en Job. Podemos ver cómo el diablo llegó a la presencia de Dios y Dios le preguntó, ¿de dónde andas? Dice, de rondar por la tierra. Entonces, el diablo ronda por la tierra. No es omnipresente, no es omnisciente ni omnipotente, pero es un espíritu de maldad. Y entonces, pero no lo era así. O sea, Dios lo creó con un propósito de ser aquel que llevaba la adoración y la gloria a Dios. Estaba encargado de la alabanza y de quién sé qué tantas cosas había estado encargado, ¿verdad? Pero la palabra nos dice que estaba encargado de la adoración a Dios y que era hermoso en gran manera, que estaba cubierto con piedras preciosas y que tenía la autoridad para llevar a cabo esa tarea. Sin embargo, un día pensó, seré como Dios y subiré al monte altísimo. O sea, en ese momento él pensó, yo puedo ser como Dios. Y como que a veces decimos, bueno, ay, qué exagerado Dios, hombre, pues o sea, nomás pensó una vez y ya. Pero fue un pensamiento que se metió en lo profundo de su corazón y desde ese momento decidió no honrar a Dios como autoridad máxima. ¿Sí? Se decidió salirse de la protección de Dios y decir, yo puedo hacer esto en mis propias fuerzas. Yo tengo la capacidad. Se vio y dijo, yo soy tan hermoso, tan poderoso, tan capaz, que ¿por qué no
me convierto yo en el Ser Supremo. Y entonces Dios lo echa de la tierra, del cielo, perdón, y lo avienta al abismo, que muchos teólogos creen que ese abismo es la tierra. Y yo creo que sí, o sea, lo envió a la tierra y después puso al hombre y a la mujer sobre la tierra. Y por eso Satanás, yo creo que le haber dicho a Dios, eso es ilegal, yo estoy aquí en la tierra. Y entonces Dios le dio al hombre la libertad de decir, ok, tú escoge. Y por eso puso el árbol del bien y del mal, y el árbol de la vida sobre el jardín del Edén. Y lo que quiero decir es que, o sea, los hijos que viven en desobediencia son aquellos que obviamente no han conocido de Cristo y que aún prefieren vivir una vida sin Dios. Tener una autoridad, la autoridad que Dios le dio al hombre en Génesis 1, le dijo, multiplíquense y gobiernen sobre la tierra, pero bajo el poder de Dios. O sea, Dios quería que estuvieran sometidos a Él, a su gobierno. Pero ellos decidieron salirse de eso y se pusieron bajo el gobierno del diablo. Entonces, en resumidas cuentas, el evangelio es ese. O sea, Jesús vino a restaurar la autoridad que Dios le había dado al hombre desde el principio y que el hombre le dio esa autoridad a Satanás. Entonces, por eso todavía hay tanta maldad en el mundo, porque dice Jesús, como lo acabamos de leer en Mateo 28, que ahora a Él le ha sido dada toda autoridad. Y en otra versión dice, yo la doy a quien yo quiera. Y entonces, cuando Jesús está diciendo eso, es aquellos que quieren recibir la autoridad de Jesús, someterse a su señorío. Por eso en Romanos, cuando habla de la salvación, dice que te recibo como mi Señor y Salvador. Y mucha gente solamente le gusta la parte de Salvador. Sí, rescátame, pues. Rescátame de todo eso, pero no están dispuestos a meterse abajo de su señorío. Y eso lo hemos visto mucho, fíjate, en la vida de creyentes que lleguen a Cristo con esta esperanza, que sí, sácame de esta situación y con su necesidad, que es válido, ¿verdad? Todos llegamos así con una necesidad, pero a veces cuando las cosas no cambian tan rápido como quieren, así, ya dicen, no, esto no funciona, mejor ya dejo de ir a la iglesia, ya no voy a querer, porque en realidad nunca hicieron Cristo su Señor, nada más su Salvador. Y cuando ya sienten que, no me rescató como yo quise, entonces ya como que van, ¿cómo se llama? Se van desanimando, se van... Y se van y dejan la fe. Sí, y eso creo que es muy importante. Entonces, yo creo que, amigos, tenemos que pensar que nosotros tenemos que tener un proceso de entender qué es la autoridad. Entonces, vamos a ver en esta serie exactamente eso. Quería dar también un versículo para los que quieren leer más acerca de lo que tú dijiste de Satanás en Génesis 3, Apocalipsis 12, Ezequiel 28. Sí, quieren más referencia en cuanto a eso. Ok. Y bueno, terminando esa historia, o sea, obviamente Satanás tuvo la oportunidad de poderse mantener bajo autoridad. Y poder vivir una eternidad con Dios y tener todo lo que Dios le había dado, pero sometido a su gobierno. Entonces, es lo mismo que Jesús está haciendo el día de hoy. Nos está brindando la oportunidad de venir y restaurar esa relación bajo el gobierno de Dios, pero y volviéndonos a dar esa autoridad. Y nosotros tenemos, ahora, cuando venimos a Cristo, tenemos la capacidad de decir no a todas esas cosas y tentaciones que nos hicieron caer o nos hicieron salirnos de la voluntad de Dios. Así es, ya no somos víctimas, pues, ya no somos esclavos. ¡Tilín, tilín, tilín! Ya no somos víctimas o esclavos. Y un esclavo no tiene el derecho de decidir cómo va su día, qué va a hacer este día, que no puede. Alguien más está decidiendo por él. Pero cuando ya no eres esclavo, tienes la libertad de escoger. Tienes la libertad de decidir cómo va a ser tu actitud hoy. Los esclavos no pueden controlar así lo que va a pasar, pero nosotros sí, porque Dios nos ha liberado para tener esa autoridad a tomar control sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras palabras, sobre nuestras actitudes. Así es. Oye, amor, y antes de terminar este programa el día de hoy, ¿cómo podemos vivir esa autoridad? Porque la gente dice, pues yo quiero, pero no puedo. ¿Pero por qué no puede? Por los pensamientos que lleva en su mente. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona? O sea, ¿cómo puede cambiar
ese pensamiento de derrota a un pensamiento de victoria. Uno es conectándose y alineándose con la palabra de Dios. Si no estamos en la palabra, que es el logos de Dios, que tienen el soberanía sobre todo. De hecho, bueno, le iba a leer mañana, pero en Juan 1:1, si quieren, nomás dame si la quieren como introducción. que estudiar y avanzar poquito, estudiando lo que es el logos de Dios, el poder de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que alinear nuestros pensamientos con lo que Dios dice acerca de nosotros, de lo que Dios dice acerca de nuestras vidas. Si no sabemos, vamos a ir con nuestras emociones y no vamos a poder cambiar nuestra actitud. Porque si no sabemos dónde está la verdad, dónde está como esa brújula, así de brújula de guiarnos hacia la verdad, no sabemos a dónde vamos. Pues no sabemos si ya llegamos, ¿verdad? Porque andamos sin dirección. Entonces necesitamos saber qué es la verdad para alinear nuestros pensamientos con eso y luego vamos a tener la autoridad sobre su palabra de cambiar nuestra actitud. Y cuando cambiamos la actitud, todo en nuestro entorno cambia. Nuestras relaciones, así las actividades que hacemos, podemos caminar ya en gozo y paz. Así es. Y quiero terminar con este versículo que pone la antesala a poder tener control de tus pensamientos. Porque como dijo Cristian, lo primero que tenemos que hacer es ser libres. No podemos vivir bajo esclavitud y cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y entonces, en Romanos 10, voy a leer esos versículos, Romanos 10, del 9 al 13, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío o griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, para que todo aquel que invocara el nombre del Señor sea salvo. Entonces, amigos, pues los dejo con eso en su corazón. Primeramente hay que reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador para poder tomar control de nuestros pensamientos y entonces poder cambiar nuestra actitud. Nos escuchamos mañana aquí a esta misma hora, en esta misma estación, aquí en Éxito en la Familia. Este fue tu programa Éxito en la Familia, conducido por Luis y Kristen Román. Esperamos verte nuevamente aquí en tu estación favorita a la misma hora de lunes a viernes. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor visita nuestra página www.exitoenlafamilia.com. Recuerda, tu familia puede tener éxito.